The Lord of the Rings, The Return of the King, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, hoy tiene su macro review en el canal, película dirigida por Peter Jackson y que cierra la trilogía del Señor de los Anillos, una trilogía que ya hemos comentado, como bien digo, siempre en el canal. Tienen sus propias reviews del origen de los tiempos del canal prácticamente. También tienen una retro review de cuando las fui a ver en el reestreno en cines de hace un par de años. Tienen, por supuesto, también comentarios tanto las películas del Hobbit como las películas animadas de la Tierra Media, como la serie, y por supuesto ahora las macro reviews de esta fabulosa trilogía. En los 2 meses anteriores hemos publicado las de la Comunidad del Anillo y las Dos Torres, por lo tanto hoy tocaba y toca El Retorno del Rey, tercera entrega que curiosamente fue rodada, ya entrando directamente en el comentario de la macro review, fue rodada durante 1999 y 2000. Bueno, pues esto parece que no tiene ningún tipo de importancia, ¿verdad? Bueno, la película fue estrenada en 2003, recordemos. Era un proyecto tan grande que tomaron la decisión, a mi juicio, bastante inteligente, de rodar las 3 películas al mismo tiempo. Es decir, que en 1999 comenzaron a rodar las 3 películas que culminaron a finales del año 2000. Y una vez ya habían rodado todo, comenzó el proceso de ensamblaje, de edición, de todas las cuestiones de postproducción que pueden existir, y finalmente las películas se estrenaron en 2001, 2 y 3 respectivamente. Por lo tanto, el rodaje del Retorno del Rey en realidad estuvo bastante alejado, con una cierta lejanía, de lo que fue su estreno en el año 2003, después del estreno de las 2 películas anteriores en los años previos. Y todos sabemos lo que sucedió con esta película, que se convirtió en la más taquillera de la historia solo por detrás de Titanic. Esto evidentemente, después de 20 años, es una broma decirlo, ¿no? Hay una grandísima cantidad de películas entre estas, es así. Pero al mismo tiempo empató a Titanic en cuanto a Oscars, consiguió 11 junto con Ben-Hur. Son las películas que más premios Oscar tienen. En el caso de Retorno del Rey es especialmente destacable porque logró 11 Oscars de 11 nominaciones. 11 de 11, pleno absoluto. Esto es algo que, bueno, pues es insólito y realmente muy destacable. Es algo magnífico y que creo que todo el equipo de esta película puede recordar con mucho orgullo, porque además ha pasado a los anales de la historia, es decir, que este tipo de cuestiones no se borran. También es la película más larga de la trilogía, por supuesto, con sus 3 horas y 20, que además, en cuanto a la versión extendida, se amplía a unas 4 horas y media aproximadamente. Es una larguísima película que, curiosamente, esto por supuesto es justificado, es el gran final de una de las grandes historias del universo, es decir, tenemos que recordar que desde que el ser humano aprende a escribir a nuestros días, ha habido grandes historias, ¿no? Homero con la Ilíada y todas estas cosas. Bueno, El Señor de los Anillos siempre tendría que estar ahí. Es una de las grandes aventuras de todos los tiempos y esta es su adaptación cinematográfica que culmina esta brillante historia creada por un ser humano como es Tolkien, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante recordar que seguramente sería necesario apostar por una película masiva, ¿verdad? Y especialmente masiva porque, si nos damos cuenta, cuando ya se empieza a alargar es en la parte final, cuando tenemos muchos finales. Ya hablaré de esto posteriormente, vamos a ir haciendo spoilers de la película, pero decía que es curioso lo de la duración, porque como bien os mencioné, Las Dos Torres deja mucha historia para el Retorno del Rey. Es decir, el Retorno del Rey, especialmente en todo lo que tiene que ver con Frodo, Sam y su querido amigo y acompañante Sméagol, toda esta historia, todas estas cuestiones hasta que llegan al rescate de Frodo en la Torre de los Orcos, ¿no? Cuando ya le han sacado de la cueva de la Araña, todo esto es el inicio del Retorno del Rey. Sin embargo, hasta llegar aquí nos tenemos que comer mucha tralla que podía haber estado en Las Dos Torres. No estuvo porque se inventaron bastante contenido para Las Dos Torres, como por ejemplo lo que les sucede cuando se encuentran con Faramir, que les lleva para allá, etc. Por lo tanto, bueno, es una adaptación cinematográfica, todos lo sabemos, y esto suele significar que por aquí ganas un poco, por aquí pierdes otro tanto. Es lo lógico y lo natural, por lo tanto, no creo que haya que darle como mucha importancia y como muchas
vueltas más de las que ya se les puede llegar a dar. Es bastante conocida la reubicación, vamos a decir, de ciertos eventos, como por ejemplo, también comenté la muerte de Boromir a principio de las dos torres, que pasa a ser el final de la Comunidad del Anillo, para mí a buen juicio y a buen criterio. Bueno, el retorno del rey, por lo tanto, inicia con bueno, pues la continuación del viaje de todas las partes. Ahora ya no son 3 partes, son 2, porque Pippin y Merry, después de la caída de Saruman, bueno, lo de la caída de Saruman ya lo hablamos ahora, que también tiene tela, pues ya se reubican, ¿no?, con Aragorn y compañía. Me parece fantástico cómo se reubican juntos, y a partir de ahí pues comienza la preparación para la última batalla. Y por otro lado tenemos la continuación del viaje de Frodo y Sam con su querido Sméagol, que continúan intentando alcanzar el Monte del Destino para lanzar el Anillo Único y terminar con Sauron. Un Sauron que apenas he mencionado en las macro reviews, porque como ya sabéis, bueno, pues está ahí, es una torre con un ojo gigante y ya, en realidad, el gran enemigo para mí del Señor de los Anillos siempre ha sido, para mí, el anillo. Es decir, para mí el anillo es el verdadero antagonista, que soy consciente de que Sauron es lo que está ahí, ¿no? Y por tanto tiene cierto sentido. Pero al final esta representación gráfica de Sauron está muy chula, es muy efectiva, y por supuesto tiene que estar, yo creo que es otro acierto, pero para mí el gran enemigo a batir hay muchos, ¿no?, porque es una saga con diferentes objetivos. Está por un lado la campaña militar contra los orcos, contra Saruman primero, luego los Uruk-hai, o antes, después más orcos, etcétera. Y tenemos cosas súper concretas, ¿no?, por ejemplo como Grima, otro villano. Pero para mí, como digo, pues el anillo es, en fin, el gran problema de la saga, ¿no? Pero antes de todo esto, antes de que comience la película, tenemos un prólogo. Y los prólogos del Señor de los Anillos suelen parecerme, de la Tierra Media en general, porque las del Hobbit también los tienen, algo maravilloso. El prólogo de la primera película de la Comunidad del Anillo para mí es el mejor prólogo de la historia del cine. Que no era tampoco muy difícil, porque este es un prólogo magnífico, ¿no?, el de la Comunidad del Anillo. Hablo de toda la explicación de lo que necesitas saber para iniciar la historia. Y además mostrado de una manera muy gráfica, muy clara y para mí fantástica. Sin embargo, el prólogo del Retorno del Rey es también un prólogo que quiero destacar muchísimo, ¿verdad? Estamos hablando del origen de Gollum, estamos hablando de Andy Serkis, por una vez, ha salido más veces en otras películas tal y como es él, pero en la mayoría de ocasiones, como ya sabéis, le convierten en otra cosa. Bueno, pues Andy Serkis como tal, caracterizado como Sméagol, pero como Sméagol el Hobbit, y que, bueno, pues ya sabéis lo que sucede. Asesina a su primo Déagol, roba el anillo y se corrompe poco a poco. Vemos, digamos, el proceso de corrupción hasta convertirse en Gollum, una criatura digital que nada tiene que ver con Andy Serkis. Pero al fin de cuentas es Andy Serkis, ¿no? Por lo tanto, está muy bien ver este origen. Es un origen que, bueno, pues nos podemos imaginar, pero que hasta que no lo vemos, realmente no somos conscientes de ello. Probablemente este prólogo podría haber estado en las dos torres. Creo que tendría más sentido, puesto que Gollum es el personaje, no es el personaje más importante de esa película, pero digamos que la mayor importancia que tiene Gollum, no en la trama, porque aquí es vital para el desarrollo y sobre todo el desenlace de la historia, sino la mayor presencia de pantalla que tiene el personaje es en las dos torres, seguramente. Sin embargo, bueno, pues nos guardan esta historia como para, oye, no os olvidéis de este personaje, y aquí ya por fin tenemos toda su historia. Magnífica historia, o sea, es algo muy breve, dura unos minutillos, pero te agarra completamente y te hace ver lo que estás visionando, ¿no? Este personaje no es simplemente una criaturita extraña, sino que es uno de los personajes más trágicos y más corruptos de la historia. Porque al final, bueno, podemos pensar que Sméagol era un buen hobbit, pero a la primera que tiene, asesina a otra persona, a otro hobbit, únicamente por su primera influencia con el anillo, ¿no? Es decir, claramente es un personaje ya que viene de fábrica, ¿no? Es decir, es un tipo seguramente muy siniestro, pero a partir de ahí se convierte en algo muchísimo peor. Claro, al tener un poco la necesidad de convertirse en película final, hay gran parte de la historia, sobre todo lo que tiene que ver con Aragorn, que es realmente build up, es decir, una especie de vamos construyendo la gran batalla final. Hasta que no llegamos ahí, la verdad es que nos cuesta un poquito, es decir, todo lo del Palantir,
cuando Pippin está en Gondor, en Minas Tirith concretamente. Ese tipo de cuestiones son para mí fabulosas, pero seguramente en otro tipo de película se habrían recortado para ir directamente a la gran batalla final. Entonces eso también yo lo agradezco mucho, que es verdad que la peli le cuesta un poco llegar a la gran epicidad y que tampoco tiene tanto que desarrollar ya, porque lleva 6-7 horas desarrollando personajes y eso tampoco pues es sencillo de continuar después de tantas horas, ya los conocemos, ya hemos visto hacia dónde van. Entonces solo faltan un poco las culminaciones, y las culminaciones tardan en llegar. Las 2 primeras horas es una película que, aunque es magnífica en muchos aspectos, le cuesta un poquito estructuralmente pues hacerse valer en ese aspecto concreto, digo, el de llegar a buen puerto, bueno, pues con una gran batalla final o con un gran desenlace. Le cuesta bastante tiempo porque no puede ir directamente a ello. Y como digo, tampoco tenía tanto que contar. Uno de esos motivos seguramente, o por lo menos una de las razones por las que retrasaron todo lo de El Araña al Retorno del Rey de las 2 torres, seguramente tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que si no, también la historia de Frodo y de Sam se iba a quedar un poco desangelada. Iban a aparecer allí en una ladera, con el monte al final, y iban a estar como 2 semanas avanzando medio muertos hasta que lo consiguen, ¿no? Es decir, tampoco tiene mucho cinematográficamente, entonces tiene cierto sentido que apostaran por la batallita, por así decirlo, de la araña, que al final es muy atractivo también en El Señor de los Anillos. Y nos recuerda, y yo siempre lo digo, lo importante que es el personaje de Sean Astin, lo importante que es el personaje de Sam. Hay algo que muchas veces se olvida, que es, ya tengo que hacer spoilers, aunque ahora vamos a ir poco a poco hacia el final, pero bueno, que es la importancia de Sam. Es decir, Frodo no logra completar su tarea, y no es por su culpa. El propio Sam no hubiera logrado completar su tarea, y no hubiera sido su culpa. Ni siquiera un alma tan pura o un héroe tan valiente como Aragorn. Tú a Aragorn le das el anillo y hubiera hecho lo mismo que Isildur, se habría dado la vuelta. Es decir, digamos que el anillo está diseñado para que no lo tires. Por mucho que seas la persona, da igual. Entonces, lo que hace Sam es ser el empujón mayúsculo que permite a Frodo llegar hasta allí, aunque sea imposible cumplir la tarea. Pero Sam hace que Frodo llegue hasta allí. Y por supuesto, Frodo hace que Sam llegue hasta allí. Entonces, es algo tan importante tener a este personaje junto al protagonista, o como lo queramos ver, al portador del anillo, a fin de cuentas, ¿no? Que es vital. Y luego, por supuesto, todo el desarrollo del resto de personajes. Ya he dicho que era muy difícil seguir desarrollándolos, pero en el fondo lo logran con un buen guión, la verdad es que sí, y además los llegan a concluir de una manera muy satisfactoria, como es el caso, por ejemplo, se me ocurre, de Pippin y de Merry, o de Aragorn y Arwen, etcétera, etcétera. Todos los personajes tienen una importancia mayúscula a lo largo de la trilogía y al final acaban alcanzando unas cotas magníficas en lo que al propio arco argumental de los personajes se refiere. Volviendo un poco de manera cronológica, habíamos hablado del principio, del prólogo, de las primeras escenas, o por lo menos de cómo se dividen los diferentes personajes, y hay algo que a mí no me llena de orgullo ni de satisfacción, ¿verdad? Que es la decisión creativa, para mí más absurda, de la trilogía. Y yo creo que ya sabéis por dónde voy y que no es algo muy discutible, ¿verdad? Estoy hablando de uno de los grandes, si no el gran villano de la primera película. El gran villano, sin duda, de la segunda película, como Saruman, que en El Retorno del Rey no aparece en su versión de cines. A mí esto me resulta un poco extraño. La gente fue a ver El Retorno del Rey viendo a ver qué sucedía con Saruman, y lo que les dicen es que está en su torre y no va a salir. Se ha caído ahí el Palantir y Pippin lo recoge. Fin. Bueno, esto es algo que francamente a mí me deja muy frío y no termino de entender. Claro, cuando uno ve la versión extendida, que vuelvo a decir lo mismo de siempre, las recomiendo encarecidamente, pero no son esenciales. Las versiones extendidas tienen cosas que mejoran a la versión de cines, pero también hay cosas que dices, vale, entiendo por qué esto es parte de la versión extendida, porque no era necesario para la versión oficial de cines que ganó todos los premios.
La extendida, bueno, es un complemento, es una manera complementaria para los fans de la saga y también para los que quieran ver una gran película, porque las extendidas, a fin de cuentas, amplían la película. Bien, esto es fácil de entender. Lo que no puede ser es que tú dejes, para la versión extendida, la muerte de uno de los personajes principales y el probablemente antagonista más importante de la saga. No tiene ningún sentido. Es más, yo no sé cómo se lo tomaría Christopher Lee, que fue recortado completamente. En los créditos del Retorno del Rey vemos la versión de cines y Christopher Lee ni aparece. Le han eliminado de los créditos porque no aparece en la película. Pero vemos la versión extendida y tiene su propio crédito porque aparece en la película. Es un poco extraño esto, no tiene mucho sentido y repito, es absurdo porque es una escena de menos de 5 minutos. Yo sé que la película ya dura casi sus 3 horas y media en versión de cines. Es demasiado. Pero justamente estos 3, 4, 5 minutos, Peter Jackson, no eran los que tenías que cortar. No lo eran. No tiene ningún sentido. Además, esta muerte de Saruman, por cierto, no tiene nada que ver con lo que le sucede en los libros. Como bien sabréis, en la novela del Señor de los Anillos, Saruman sobrevive y continúa hasta el final de la saga en la comarca, etc. Vamos a hablar de esto después, porque esto sí que lo puedo defender. El cambio sobre el final de la comarca y demás. Pero claro, creo que también es una parte del problema, incluso uno de los motivos por los que este problema surge. ¿Por qué no muere Saruman al final o no hay una pelea, una guerra en la comarca al final? Vale, por X motivos. Bien, entonces, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Y yo creo que no supieron qué hacer con él y dijeron, pues que le maten en la torre, nada más empezar la película, vale. Y a partir de ahí, se acabó el personaje. Pero queda tan extra... O sea, bueno, a mí me parece que es suficiente. Pero al final da la sensación de que, bueno, de que no... Lo tenemos que meter, pero ya en esta peli no nos hace falta Saruman. Bueno, pues lo quitamos de medio. Es una decisión tan absurda que a mí personalmente me parece... Me rechina mucho y sinceramente no estoy nada de acuerdo con esta decisión. Pero bueno, la película continúa, siempre me ha encantado todo lo que tiene que ver con Minas Morgul. Es muy siniestro con ese tema del mal y esos efectos tan extraños, esos ejércitos. Me parecen unos escenones, la escalera sinuosa, ¿verdad? Esa escalera que nunca termina. Todo eso es algo que me gusta mucho porque te da la sensación de que el viaje de Frodo y de Sam está muy próximo a su final y es una sensación ya de que estamos en un lugar que nada tiene que ver con partir caminando por la comarca felices y ya está, ¿no? Esto ya tiene mucha mayor seriedad, aunque han tenido ya suficientes seriedades previamente, pero nunca es suficiente para este pobre par de personajes. Una de las cosas que también quiero destacar es como Sméagol, pese a tener menor importancia en la película, porque al final, en cuanto embauca a Frodo y después lo de la araña, hasta la parte final no vuelve a aparecer, tiene una presencia muy importante. Todo esto de las dos torres, insisto, ya lo vemos en el Retorno del Rey en la película y sigue teniendo una importancia capital en la historia. Es una manera también quizá de que Sméagol tenga alguna presencia en todo esto, porque si no, no le veríamos en toda la película. Volvería a aparecer en los capítulos finales, pero claro, si leemos El Señor de los Anillos como una gran novela, entonces tiene sentido. Pero si son 3 películas diferenciadas y en la tercera de repente en la parte final aparece un personaje que no ha aparecido en toda la película después de 3 horas y pico, igual da un poco de sensación extraña, ¿no? ¿Quién es este? No, bueno, ya sabemos quién es, pero ¿dónde estaba, verdad? Ah, sí, es que se cayó por aquel... Aquí lo vemos directamente. Por eso creo que la reubicación de eventos de las dos torres al Retorno del Rey es bastante inteligente. Yo sería más purista en las adaptaciones, siempre lo digo, pero bueno, hay ciertas cosas que tienen un sentido lógico de aplicación cinematográfica. Bueno, esto continúa y continúa con las grandes batallas. Aragorn obviamente es un personaje muy importante y como ya he dicho en las anteriores macro reviews, aquí tiene la espada, aquí porta a Andúril por fin, ¿verdad? Le dan un poquito de importancia a Elrond llegando con la espada, le dan una puntada más al desarrollo argumental, al arco de Aragorn, que seguramente que porte una espada no tiene como tanta importancia, ¿verdad? Pero recordemos quién fueron sus antepasados, qué pasó con aquel linaje. Es un rey en el exilio y tiene frente a él su gran batalla final. Ha tenido que conquistar sus propios fantasmas, voy a decir, además de otros fantasmas que tendrá que conquistar en esta película. Entonces,
yo creo que es muy buena aplicación también que la espada sea una especie de simbología o simbolismo sobre la cual recae el peso del retorno del rey. Porque recordemos, en realidad los títulos de las películas no encajan del todo, como suele pasar, por cierto, con los de Star Wars también, ¿no? Es decir, los de Harry Potter son bastante más precisos, no todos, pero la mayoría, ¿no? Pero ¿qué es la amenaza fantasma? ¿Y por qué el ataque de los clones sucede en el episodio 2 y el ataque de los clones es en el episodio 3? Cosas así, ¿verdad? Hay otros que sí que tienen sentido. El Imperio contraataca, es muy fácil de entender esto. Pero en los de Señor de los Anillos, la comunidad del anillo hace referencia, en realidad, al último tercio de película, porque todo lo anterior, pues no es la comunidad del anillo. Y luego las dos torres, ya hemos hablado del título de las dos torres, esa ambigüedad creada con ese título. Y el retorno del rey, si nos fijamos, es una película de Aragorn. El Señor de los Anillos, el retorno del rey. O sea, ese es el título de la película. Obviamente estos son los títulos también de los 3 tomos de la novela. No es que se los hayan inventado, los han mantenido. Lógicamente, solo faltaba. Pero claro, vemos el póster, aparece Aragorn en grande. Es que Viggo Mortensen aquí, curiosamente, no tiene para nada el mayor tiempo de pantalla, lo tiene en las dos torres, como ya he dicho previamente, donde es el claro protagonista para mí de la película, sin duda. Aquí no, pero es la película que le tiene por delante. Recordemos, sí, El Señor de los Anillos puede estar considerada como protagonizada por Frodo Baggins, vale. Pero es un reparto bastante coral. Es un reparto bastante coral. Evidentemente Gimli no es el protagonista, pero sí se le puede considerar uno de los personajes protagonistas. Entonces eso me parece también interesante y a destacar. Precisamente todo esto de las batallas, especialmente lo que tiene que ver con los olifantes, yo creo que incluso antes de eso, la carga de Rohan, seguramente, y esto es muy difícil de decir, pero seguramente para mí sea la mejor escena de toda la trilogía del Señor de los Anillos. No quiero decirlo de forma clara porque me cuesta mucho escoger, pero el discurso de Theoden, los gritos que pega, la banda sonora de Howard Shore con el tema de Rohan, de la carga de los Rohirrim, y la cara de tonto que se le queda a los orcos, es que me parece tan impresionante esta escena, y seguramente sea la escena predilecta, ¿no?, de toda la saga. Es algo épico, que apenas dura 5 minutos, pero se te ponen los vellos de punta y quieres cargar con ellos, realmente. Porque están peleando por la supervivencia de su especie, prácticamente, y del mundo como tal. Por lo tanto, es una de las grandes escenas del cine, sin duda. Y ver el making of de esta escena también, cómo se realizó, con Bernard Hill, que destaqué en la anterior macro review de las dos torres, pegando gritos a 100 tipos que luego duplican por ordenador, pero ahí estaban con sus caballos y sus armaduras, ¿no?, esos tipos. Me parece increíble y solo puedo destacarlo. Además, esta carga y la batalla posterior en el libro, como suelo decir, en el libro de los Señor de los Anillos es maravilloso, pero no puedes seguramente destacar de una manera tan épica como lo puede hacer la adaptación cinematográfica que tenemos hoy aquí, que estamos comentando, una batalla de esas características. Desde que empieza la batalla hasta que Theoden cae, apenas tenemos un par de páginas. No tenemos más. Y aquí tenemos muchos minutos de metraje inventados. Bueno, hubo una batalla, hubo grandes peleas y no sé quién se murió. Ya está. Pero aquí lo vemos. Y lo amplían y es algo creativo, pero evidentemente, pues, ¿por qué no? Va a ser fidedigno, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que es algo magnífica esta secuencia, es algo magnífico. Y bueno, como digo, para mí de lo mejorcito de toda la saga. Y aquí tenemos también la conclusión de un personaje tan épico como Éowyn. Un personaje que, en fin, desde el principio es importante, ¿verdad? Porque Rohan tiene mucha importancia, como digo, desde Theoden hasta el tema de las almenaras, que no lo mencioné, pero esa escena en la que arden las almenaras y llegan al rescate, que sí, que no, que sí, que no. Estas cosas es épico, realmente, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con Rohan, es que yo creo que es algo que tenemos mucho más cercano a Gondor, porque en Gondor al final tenemos a un señor que se muere en la primera película y a otro tipo que está ahí, que es Faramir, su hermano, bueno, pues más o menos por ahí, y luego el mariscal, que es un tío desagradable, cuanto menos. No tenemos tanta cercanía con ello,
Porque Aragorn es Gondor, lo llevamos siempre ahí, pero no es el que está ahí, no está en Minas Tirith, en absoluto. En cambio Rohan sí lo llevamos ahí continuamente y los que lo protagonizan, la cara de Rohan, son los que vienen con nosotros. Por lo tanto es algo que a mí me encanta, realmente, todo esto. Pero hablaba de Éowyn y creo que es uno de los personajes también más destacables de esta historia. Una historia escrita por un hombre blanco de avanzada edad, cuyos protagonistas son hombres blancos, algunos de muy avanzada edad, de miles de años, otros no tanto, pero no hay muchas mujeres en la historia. Galadriel es un personaje secundario, muy importante, pero sigue siendo secundario y siempre lo va a ser. Y Arwen es un personaje residual, muy secundario, que amplían brillantemente para mí en las películas. Pero el personaje femenino fuerte, que no tiene mucha importancia, ninguna, en la primera entrega, porque no aparece, y que su importancia en la segunda crece, pero es en la tercera cuando ya da el golpe, nunca mejor dicho, es precisamente el personaje de Éowyn. Un golpe de feminismo, ¿quién lo iba a decir en aquellos tiempos? Un golpe de efecto y una buena tunda que le mete al Rey Brujo, que es el gran enemigo. Siempre me ha molestado un poco que los enemigos principales de la primera entrega, que son los jinetes, ¿verdad? Luego se diluya mucho y solo vemos al Rey Brujo de Angmar, pero no seguimos, digamos, la evolución de estos personajes, que sé que es muy difícil porque pues al final son espectros y demás. Los demás ya ni los vemos. Me hubiera gustado darle un poco más de importancia. Pero bueno, aquí tenemos a este tocanarices, por no decir otra cosa, y bueno, pues nos lo cargamos por medio de un hobbit. Y hasta los niños, aunque tengan 8 años, pueden pelear como pasaba en el abismo de Helm, les dan una espada y les dicen tira para allá, que hay que pelear. Pero aquí llega Éowyn y le dice, ¿qué miras, bobo? Anda para allá, y le da una paliza tremenda. Y yo creo que esta escena de Éowyn pues nos recuerda también ese poder, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues en El Señor de los Anillos igual no tenemos tan presente, porque al final, como digo, tiene mucho protagonismo masculino en todo momento. Otro de los personajes que también quiero destacar, aparte de, por cierto, lo que he dicho de Aragorn, Legolas y Gimli, aquí tenemos en esta película el punto más álgido de su relación. Es decir, aquí ya tienen una amistad muy evidente, aunque ellos no lo digan, que yo creo que más o menos ya lo dicen, pero es aquí cuando definitivamente lo dicen, ¿no? De, oye, eres mi mejor amigo, ¿no? No lo dicen así, pero eres mi gran colega. Y sé que somos de razas absolutamente enfrentadas y que nunca es posible lo nuestro, ¿no? Es como una especie de relación imposible. Pero aquí no solo son ya compañeros de armas como en la Comunidad del Anillo o amigos como en las Dos Torres, sino que ya directamente son hermanos los tres. Pero la relación de Legolas con Gimli yo creo que también es especialmente destacable por, como digo, esas diferencias entre ambas razas y, bueno, pues lo difícil que es seguramente para ellos convivir. Tienen ese punto álgido tanto de amistad como de propia actuación en la guerra, ¿no? Que se convierten en auténticos guerreros. Ya lo eran, pero bueno, aquí ya es el no va más. Por supuesto, esta batalla, la de los campos de Pelennor, que posteriormente llegan los olifantes y que posteriormente llega el Rey Brujo y todas estas cosas, etcétera, etcétera, se culmina con la aparición de los muertos, el ejército de los muertos. El ejército de los muertos, por si no lo sabíais, Peter Jackson siempre tuvo ciertas reticencias en este pasaje, porque claro, como que te saca un poco de la película, ¿no? Están allí preparando unos campamentos para la guerra tal y de repente Aragorn oye como cosas raras, se mete en una grieta, ve un montón de fantasmas y les ficha para pelear. Es un poco raro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo incluyó en la película? Bueno, pues por lo que he dicho, que Aragorn, para mí por lo menos, tiene un desarrollo muy bueno en esta trilogía. Desde el primer minuto es un gran héroe, pero tiene algunos fantasmas, insisto, nada que ver con este ejército. Fantasmas internos, quiero decir, y los tiene que ir superando. Incluso me acuerdo de una conversación ahora con Boromir en la primera entrega, cuando ambos están juntos con la espada rota y demás. Que bueno, Boromir está un poco como diciendo, ¿y tú quién te crees que eres, no? O sea, es esa sensación de que Aragorn tiene que conseguir ser quien realmente es, el rey, un rey justo, y no solo además por herencia, sino también a nivel moral. Pero esta
sensación de que este pasaje puede igual sobrar se elimina muy rápido cuando pensamos precisamente en esto. Aragorn tiene que ganarse el título de rey, probablemente más que ningún otro antecesor de su pasado. Tiene que ganárselo desde el exilio, desde una guerra imposible, etc. Bueno, pues llega un montón de tipos que juraron lealtad a Gondor y les traicionaron, y él como rey les da un trato. Luchad con nosotros y os liberaré. Lo hacen, le muestran la lealtad y él les libera como rey de Gondor. Es decir, estamos viendo ya de forma clara y evidente que él es el rey y que está siendo reconocido, él mismo ya se considera y ellos mismos ya le están considerando. Aunque estén muertos, da igual, son personajes que están ahí de manera importante en ese momento. Y yo creo que esto es muy importante para eso, precisamente, para demostrar a la audiencia que esto ya va en serio, que él es el rey y que ya es cuestión de un ratito, cuando se acabe esto, para que por fin llegue al trono. Bueno, es la base de este personaje, pero como digo, ya no es solo la base, sino una de las bases. También hay muchas otras a nivel personal y eso me gusta. Y también, con toda esta batalla, después llegamos a la gran batalla final en las puertas de Mordor, aquella brutal pelea, impresionante. Siempre me ha sacado un poco de quicio el montaje final en el que hay tanta mezcla entre Frodo peleando con Gollum y, por otro lado, ellos peleando con monstruos anónimos. Me hubiera gustado que igual lo de Frodo y Gollum estuviera como más rato ahí, pero bueno, gusto personal completamente. Como digo, por otro lado, más allá de la heroicidad de Sam rescatando a Frodo cuando ya parecía todo perdido, llegan por fin al Monte del Destino y aquí tenemos esa escena en la que ya no pueden más. Y Sam tiene ese pequeño discurso y carga hombros con Frodo. Es lo que he dicho antes, y quería decirlo ahora, pero lo tuve que decir antes, ¿no? Qué importante es Sam. Es que en esta película prácticamente es quien tira de Frodo en todo momento, el cual no debe ser culpado. Frodo es el gran héroe de la historia, junto con el propio Sam para mí. Pero Frodo lo que hace le deja tan destruido que al final, pues eso, se queda gaga, vamos a decir. Por lo tanto, creo que es algo tan brutal que Sam le pueda empujar y le pueda decir esas cosas que nos hacen casi llorar y le suba por la ladera. En fin, es impresionante. Tienen ahí la puerta por fin. Y ese momento en el que dice, no podré cargar con el anillo, pero puedo cargar con usted. Es que es el momento realmente. Es el momento en el que dices, esto ya va en serio. Ya por fin, después de 10-11 horas, están ahí. Mucha gente tiene que darse cuenta de lo que significa esto para la persona que lo está viendo de forma continuada, ¿no? Es el clímax completo de tu día, si estás viéndolo en un día, de tu semana, de tu mes, de tus 3 años, si los has visto en 3 años consecutivos en el cine, en el tiempo que se estrenaron. Es el momento culminante. Entonces, ver a estos personajes felices en su casa, despreocupados, y no sé cuantísimas horas después, pasar por 1000 penurias, les ha pasado de todo, se han muerto no sé cuántos, y llegan a la puerta del puñetero sitio, y llegan y Sam le coge y Es que es el momento en el cual tú ya como espectador, tus ojos son así, o sea, dices, este es el momento. Y yo creo que es muy difícil comparar algo de una mayor epicidad. Es que es toda la película, es toda la trilogía. Cada vez es más cerca, todo es ello. Entonces es un plano, yo creo, un poco diferente. Y por supuesto esa pelea final, al borde de las llamas, la reaparición de Sméagol. Bueno, ya sabemos cómo termina todo, ¿no? Es decir, yo creo que no hay mayor epicidad, insisto, y la manera en la que está ejecutada, pese a que yo diga que igual lo hubiera editado de forma diferente, bueno, pues igual yo lo hubiera editado de forma diferente, pero es algo que yo digo, punto. Y Peter Jackson dice otra cosa, y punto. Y el que manda es él, entonces no pasa nada. Me vale, el que tiene 11 Oscars por esta película es él. No todos son suyos, obviamente. Pero bueno, 17 en las 3 películas, así que yo creo que se ha ganado la reputación, ¿no? Por lo tanto, ¿qué puedo decir de esa gran batalla final? Y bueno, una gran batalla final que sucede... No hablo de la gran batalla como tal que he hablado antes de Aragorn. Estoy hablando únicamente del Frodo versus Sméagol, ¿no? Es que Frodo fracasa, pero vuelvo a lo mismo, no es su culpa. Frodo logra el éxito impresionante de llegar hasta allí con la ayuda de Sam,
y punto. Es que no se puede hacer más. Es que no se puede hacer más. Es que ya no puedes tirarlo. Y ya no puedes hacerlo. Entonces, que tenga que sacrificar un dedo es casi lo de menos. Ha sacrificado su mente y su cuerpo para llegar hasta allí y no puede hacer más. Necesita casi una intervención divina. Y es precisamente lo que ocurre. Aquí hay una pequeña diferencia, aunque no es como tal una diferencia porque no se especifica nunca en los libros, lo dijo Tolkien en unas cartas y demás. ¿Por qué Gollum es el que la lía, ¿no? Gollum se tropieza y se cae y punto. Bueno, lo primero es que aquí no se tropieza y se cae. Aquí es Frodo el que le empuja, intentando quitar el anillo. Eso ya es una diferencia. Entonces aquí digamos que es un accidente. Pero en los libros simplemente se tropieza y se cae. Y esto en realidad es una intervención divina. De, oye, tenéis libre albedrío, dice Dios, pero hasta aquí hemos llegado. Vais a acabar el mundo. Esto no tiene remedio. Por lo tanto, cáete, bicho extraño, y chao, chao. Y así sucede en los libros. Pero aquí no. Aquí hay ese momento de pelea hasta que por fin tenemos la caída de Gollum, que son los mejores 5 o 10 segundos de la historia del cine para mí. Por fin, o sea, te da la sensación de que ya lo estás viendo caer y es una cosa como... Por un lado me alegro, por otro lado me da pena porque ese bicho hubiera confiado de que fuese redimible, pero no lo era. Digo bicho, pero en verdad, como ya sabemos, es un hobbit corrompido, punto. Pero es que ya es un bicho. Y al final pues tienes esa sensación de pobrecito, pero no tan pobrecito, porque ya ha llegado a un punto de obsesión, de locura. Es un adicto extremo y tiene que acabar así. Es mejor para todos, incluso para él, que acabe de una puñetera vez de esa manera. También es verdad que te dejan con las ganas ahí, que realmente no, esto no es el final de todo, porque el anillo no se destruye hasta unos cuantos minutos después, bueno, de una manera simbólica, cuando ya Sam coge a Frodo y bueno, pues consigue que todo termine. Esas reacciones emocionadas... Es que es todo tan grande, esta película es tan grande y ese momento es tan grande que te emociona, ¿no? Es la historia más grande jamás contada prácticamente. Y eso es lo que precisamente culmina con este momento. Pero vamos a hablar del final o de los finales, ¿verdad? Una de las críticas más atractivas, digo atractivas porque casi todo el mundo suele coincidir, del Retorno del Rey, crítica entre comillas porque nadie desacredita la película por esto, pero todo el mundo suele decir... Es una maravilla de película, pero tiene un montón de finales. Cuando ya no hay anillo, se tenía que haber terminado, ¿no? Es como una película de carreras que cuando ya cruzas la meta, tenían que empezar los créditos. Y yo estoy muy en desacuerdo, muy en desacuerdo. Creo que estos finales son perfectamente compatibles con lo que es El Señor de los Anillos. Es más, de los 6 libritos que tiene la novela, dividida en 3 tomos, prácticamente el último... entero casi, es de finales. Cada capítulo es un final. Y la película ha eliminado muchos de estos finales. En concreto, no muchos, pero el más importante, que es el de la comarca del que vamos a hablar ahora. Pero ese reencuentro y esa coronación y ese regreso a la comarca con el paso de los años y la partida, despedida y regreso definitivo, es verdad que es bastante todo lo que acabo de citar y que es un metraje largo de película, que una vez que ha terminado la guerra tal vez estamos pues media hora casi más despidiendo personajes, pero ¿cuánto tardaba en empezar la historia? Tarda mucho en comenzar el viaje, por lo tanto tiene que tardar bastante también en finalizar ese viaje. Y yo lo defiendo enormemente. Y otra de las cosas que más me llaman la atención es como muchos de estos finales están ralentizados. Este es seguramente el problema principal. Si ya tienes muchos finales, igual no es la mejor idea ponerlos a cámara lenta. Porque son largos y al ir a cámara lenta incluso parece que son más largos, ¿vale? Eso es verdad, que al final se puede hacer un poco eterno en ese aspecto. Pero ese reencuentro es un 10. Y la coronación, y sobre todo, porque sí, ahí tenemos el último momento que vemos a un montón de personajes, a todos los de Rohan, que han sobrevivido, a todos los de Gondor, tenemos a Faramir, tenemos a Éowyn, tenemos, por supuesto, como no, ambos que tienen una escena también de versión extendida que yo hubiera dejado en... Pero bueno, en fin, ¿qué basta? ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos, por supuesto, a Legolas y Gimli, tenemos a Gandalf, estamos despidiéndonos de la mayoría de personajes. Bueno, Gandalf no, que luego tiene otra escena, pero la gran despedida de Aragorn y Éowyn, que ya no solo coronación, sino boda prácticamente. Por lo tanto,
Elrond. Es que puedo seguir. Todo eso es magnífico, pero esa escena, You bow to no one. Esa escena es el momento en el que por fin dices, ahora sí, esto sí está hecho. Ahora sí nos están reconociendo lo que hemos logrado. ¿Y quién le iba a decir a Pippin, después de hacer ese lío que hizo en Moria tirando aquel esqueleto, que iba a ser reconocido por el reino al completo, ¿no? Y iba a ser un héroe. Y a Merry, este personaje tan entrañable, y por supuesto a Frodo y a Sam. Pues ahí están. Y tú como espectador, que les has acompañado a todos, pero en especial a estos 4, que al final son, digamos, los que inician la historia y sobre todo son los más vulnerables seguramente, ¿verdad? Son los más chiquitines, los más inocentes, los que están ahí un poco como diciendo, ¿y yo qué hago aquí? Aragorn se dedica a esto, ¿verdad? Y Gimli es un guerrero y Gandalf literalmente es un espíritu súper poderoso. Entonces, bueno, pues estos son 4 tipos que estaban allí tan tranquilos, fumando en pipa. Y de repente están aquí. Entonces, me parece impresionante. Y luego, por supuesto, el regreso a la comarca. Aquí está la gran diferencia que quería comentar desde el principio. Como ya sabemos en la novela, a Saruman le ven huir y cuando llegan a la comarca ha esclavizado a la comarca, ha montado la guerra. O sea, ellos llegan allí, los 4 hobbits, y bueno, pues tienen que pelear y asesinar a Saruman. Que bueno, al final más o menos como que bueno, sube ahí a los cielos y tal, no sé qué, una cosa un poco rara. En fin, está todo destruido. Esto es el posible final que ven en las bolas estas de cristal en la casa de Galadriel en la primera película. Es decir, lo han adaptado de esa manera como el posible final, pero en lugar de verlo después en la tercera película, simplemente queda como algo que nunca llegó a suceder y la comarca sigue exactamente tal y como estaba. Y a mí esto me parece que si hubiera sido una serie, nunca habría perdonado este cambio, porque creo que tendría que haber sido adaptado todo de una manera mucho más fidedigna y paso a paso y capítulo a capítulo. Pero en una trilogía de películas, que después de tirar el anillo y media hora de finales, bueno, media hora igual no, pero 15 minutos de finales, lleguemos a la comarca, que todavía queda un buen rato, y nos planten otra batalla para acabar con Saruman, que hubiera durado bastante más el otro final que luego nos queda, o 2 finales más, a mí personalmente me hubiera parecido ya excesivo. ¿Qué es lo que dice en el libro? Es verdad, pero me hubiera parecido excesivo, a mí personalmente. Por lo tanto, yo creo que más o menos tiene un pase y que creo que es bastante defendible todo ello. Es decir, que ya regresemos con todo bien colocado, porque les vemos retomar sus vidas, avanzan los años, Sam se convierte en pater familias, bueno, primero se casa, ¿no? Entonces, yo creo que eso son cosas muy bonitas que tienen mayor importancia que llegar allí y demostrar que somos súper poderosos y que vamos por ahí reconquistando, que es lógico, pero al final la sensación de que la comarca siempre ha sido un lugar apartado y que, bueno, se ha mantenido feliz, también me gusta mucho. Y por supuesto, el otro final, que es el de la partida de Frodo, y creo que esto es algo que ya comenté en su día y que es algo que me parece muy importante, ¿verdad? Que Frodo no sobrevive a este viaje. Que Frodo no puede volver a su vida normal, que Frodo puede escribir El Señor de los Anillos y que Frodo puede estar unos años en su casa, etcétera, ¿no? Pero que no logra reponerse y continuar con su vida hasta anciano. Que lo que ha tenido que sufrir con ese anillo colgado durante tanto tiempo y el haber fracasado, porque lo de perder un dedo es lo de menos, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero llegar hasta allí y no lograrlo, que no es su culpa, insisto, porque era imposible, no hay manera humana de lograrlo, pero te ha dejado tan destruido que ya no puedes más, es decir, se acabó, necesitas paz y eso, pese a que el mundo se haya salvado, no lo vas a encontrar nunca, ¿no? Por lo tanto, la decisión de partir con esas despedidas de todos ellos es algo tan profundo en la propia despedida de Gandalf, que realmente ya ha cumplido su misión, porque el Mago Blanco está, pues para lo que está, y ya no hay enemigo. Por lo tanto, haber dejado las cosas en orden, haber colocado todo en su sitio y decir hasta aquí he llegado y marchar. Para mí la partida de los puertos grises hacia el más allá, por así llamarlo, ¿no? Me parece tan bestial que creo que tiene un capítulo aparte, porque luego además reiniciamos de nuevo en la comarca con un final ya definitivo de Sam, que me parece el final que tenía que haber sido. Por lo tanto, yo estoy encantado con estos múltiples finales y estos largos tiempos de despedida,
porque creo que lo merecen. Después de tantas horas, ¿cómo no vamos a dedicar unos minutillos más a este asunto? Me da igual que sean 10, que 15, que 35. Lo importante es que se cierre todo de la mejor manera posible. Y creo que esta película lo logra adecuadamente y más que adecuadamente. En fin, es una película que me encanta, que podría estar comentando todos los días, pero que obviamente tiene que tener un poquito de control temporal, ¿no? Por lo tanto no me voy a poder extender mucho más. Y podríamos hablar de muchos más detalles. Por ejemplo, ¿por qué en Gondor no tenemos a este personaje? Pippin hace como un amigo, ¿verdad? Y bueno, uno que está por allí y que luego tiene un hijo que realmente es como el asociado de Pippin. O por qué Denethor se pasa tanto de la raya y le vemos ya directamente como un villano y se lanza ya al vacío cuando esto no ocurre en los libros. O la propia carga suicida que hace Faramir, que a Faramir al pobre le, con todo el respeto, pero le utilizan un poco como, bueno, vamos a inventarnos cosas. ¿Quién las puede hacer? Venga, que sea Faramir el que haga las cosas inventadas. Todas las culpas van a ir a parar a él. Pues sí, Faramir siempre al final tiene escenas que no tienen ningún sentido en el canon oficial de la Tierra Media. Pero bueno, podríamos comentar también, por supuesto, pues por ejemplo, la propia construcción de Minas Tirith, por ejemplo. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Esa maqueta impresionante, cómo se superpone luego en la batalla a las puertas de esta ciudad. Es una cosa tan impresionante que podríamos estar discutiendo diferencias o analizando éxitos de la película, pero yo creo que ya hemos comentado lo esencial, lo importante, tanto de la primera como de la segunda, como de esta tercera entrega. Hemos hecho macro reviews de las 3 películas, señoras y señores. Por lo tanto, yo creo que ya no podemos hablar más de ello por un tiempo porque está más que repasado. Pero, por supuesto, tengo que calificar a la película y, como no puede ser de otra forma, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, se lleva una merecidísima A+. Que ya tenía en las críticas previas de la película y que ahora pues está reforzada en esta macro review. Bueno, me gustaría pediros vuestra opinión sobre la película. ¿Cuál de las 3 preferís? Tenéis un análisis de las 3. Si habéis visto las 3 macro reviews, yo creo que ya, en fin, tenéis un pase, ¿no? Es decir, aquí ya podéis hacer lo que queráis en este canal. Sois suscriptores expertos del canal, sin duda alguna, y yo os lo agradezco de corazón. Y por supuesto, ya sabéis que en este año vamos a continuar con macro reviews. Va a haber 12 en total. Ya hemos hecho 9 ya. Por lo tanto quedan 3. Igual hago una más el año que viene, como una despedida o algo así. Pero bueno, las macro reviews continúan. Yo ya no tengo tanto tiempo, por lo tanto creo que va a ser muy difícil continuarlas. Pero yo me he comprometido, como he hecho siempre con el canal, cumplo todo lo que digo que voy a hacer y va a seguir siendo así. Por lo tanto, los meses restantes de año vamos a tener un macro review cada mes. Y la siguiente, señoras y señores, he estado pensando y he dicho, voy a hacer algo un poco diferente, ¿no? Voy a aprovechar, además que es octubre, que llega una nueva película de esta saga, que no he hablado suficiente, yo creo, de este género en el canal. Hay que hablar de terror. Y qué mejor que hablar de una de las grandes películas que revolucionaron el terror y que merecen tener una macro review por un montón de motivos. Y que ahora, con el 100 aniversario de Warner Bros., tenemos un reestreno en cines. En fin, es el momento perfecto porque, como digo, el mes que viene se estrena la secuela. No tiene tanto que ver con Halloween, pero bueno, aún así, el terror siempre pega más en octubre, ¿verdad? Por lo tanto, dentro de un mes, justamente, vamos a recibir en el canal la macro review de The Exorcist, El Exorcista, una de las películas de terror más populares de la historia del cine. Así que dentro de un mes nos vemos con otra macro review, pero mientras vais a tener una crítica cada 2 días, como ya sabéis. De vez en cuando hay algún que otro vídeo entre medias incluso, por lo tanto yo creo que está todo más que servido. Gracias por estar en el canal, gracias por ver toda la cobertura del Festival de San Sebastián, que va a continuar. Por cierto, en los próximos días vamos a continuar analizando las películas. Yo creo que va a merecer muchísimo la pena que estéis por aquí en los próximos días, en las próximas semanas, porque este contenido además en San Sebastián es diario, o sea, estamos sacando y sacando hasta que ya por fin cerremos el festival. Y como digo, dentro de unos días, después de esto, continuaremos con lo habitual y a fin de mes llegará la siguiente macro review, que será la del Exorcista, ¿de acuerdo? Muchas gracias como siempre por estar por aquí y nos vemos muy pronto con más y mejor. Hasta entonces, un saludo. Chao, chao. Into